me quedo impresionado y hemos pensado y vi aquí que había una posibilidad de generar una experiencia, una plataforma para compartir la belleza de estos bosques que son increíbles. Y como decía Martín, cuando piensas de los bosques de América Latina, piensas primero a Amazonas, que es muy importante, pero claro, estos bosques no solo son maravillosos, pero son fundamentales en 1000 aspectos que conocen mucho más que yo. Tema de aguas, tema de mil cosas. Entonces, la idea que tratamos de hacer así con este proyecto ambicioso, innovador, es de recrear ecosistemas altoandinos de los bosques para sensibilizar a la gente, ¿no? A través de exposición multimedia, pero también para que sea una herramienta para que ustedes, cuando hay un tema muy importante que descubrían en sus estudios o que quieren poner adelante, también se puede enmarcar, encapsular adentro de estas experiencias, ¿no? Así que rápidamente vamos a pasar. Eso es el origen un poco de la propuesta, poner adelante la importancia de estos bosques y mostrar su belleza a través de nuevos herramientas de tecnología y fotografía y cosas así. Entonces, hay una técnica innovadora que recién está empezando a tomar más y más punche. No sé si han visto los últimos avances de Oculus, del amigo de Facebook. Ha creado un nuevo casco virtual increíble que accede a un montón de diferentes navegadores internet. Entonces, son una manera nueva de difundir historias, que son historias que son interesantes porque son inmersivas. Se proyectan uno adentro de un ecosistema. Entonces, ambicioso, pero a la vez muy interesante para tocar a un público variados. Y vamos a ver después que ya hemos empezado a hacer los pilotos con la Universidad Católica aquí en Lima y funcionó muy bien. Entonces, aquí se ve una imagen de cómo se ve en el casco. No sé si es muy chiquito, pero los invito después a verme y podemos probar con el casco virtual cuando hay tiempo, con tranquilidad. Pero la belleza también de esta plataforma es que permite un acceso multiplataforma, multimedia. Es decir, aquí es la visión desde una pantalla de computador. No sé si lo han visto. Esta visión es muy veloz, muy rápida y funciona en todos los navegadores y permite una función muy interesante, es de hacer zoom. Entonces, aquí estamos en AMPA y yo puedo hacer zoom en unas plantas, unos elementos del ecosistema para conocer su función y su belleza, ¿no? Sentirse dentro. Aquí se ve Jaime Valenciaga, que es el director del parque Ampay. Tenía una sorpresa para él, pero no está, porque he puesto uno de sus fotos de aves muy lindos adentro de lo mandaré el link. Entonces, eso es la visión desde un computador. También funciona desde cualquier teléfono, cualquier iPad, cualquier cosas así. Pero la parte, digamos, linda también de este proyecto es que hay una emulación de esta experiencia sobre el computador, como una página web dinámica, que se puede generar muy fácilmente adentro de un casco virtual. Eso es genial porque nos permite tocar, primero, ser innovadores, segundo, entonces ser en el avance último de lo que se puede presentar, y tocar los jóvenes, una generación nueva de protectores, de guardianes de estos ecosistemas y bosques andinos. Entonces, a mí me parecía un reto muy interesante trabajar y con el ayuda de ustedes ya hemos cumplido varias misiones de contenidos. El Perú, por Apurímac mucho, en Ecuador, en Colombia y en Chile. Entonces, la idea al final es de tener este recorrido de la cordillera andina con estos puntos claves de bosques que representa su diversidad según las latitudes, ¿no? Y también es una ventana para ustedes mostrar un estudio, pero que no sea demasiado científico, pero que sea abierto al público, ¿no? Para reconectar con el público sobre estos temas. Entonces aquí tenemos una plataforma que les voy a enseñar en 5 segundos.
unos 50 escenas en 360 en HD, se puede hacer zoom, como lo decía, un montón de información, de pastillas que le llamo, que pueden ser sonoras, videos o de fotografía con textos. En Perú hemos avanzado más, en Ecuador ya está en línea también, pero igual vamos a seguir añadiendo un montón de información. Y en Chile y en Colombia he hecho el piloto que ya enseñé a algunas personas, pero nos falta llenarlo de todos estos puntos e información, ¿no? Pero eso para decir que es bien amplio, hay un montón de posibilidades a explorar y de caminos que se le puede explorar después en el lado de educación. Por ejemplo, así es la entrada del sector de AMPAI. Y ahí estos códigos son interesantes porque cada uno puede después en exposiciones escanear esto y al toque entras con tu teléfono adentro del bosque que querías visitar. Entonces tú puedes salir de la exposición con el bosque en la mano, digamos, y enseñarlo a los demás. Es interesante para compartir. Eso es en Ecuador, donde fuimos a Pichincha, en la mancomunidad del Chocó Andino. Podemos ver un par de imágenes después. Eso recién en Chile, alucinante, este lugar, estamos muy alto. Y a mí me gustó incluir en los ecosistemas, hablando con los guardaparques localmente, estos puntos que son referentes también cultural de su conexión con el medio ambiente. Y esto es uno de ellos, lo hemos puesto, aunque no hay mucho bosque aquí, está conectado después a todo un programa de recuperación de estos bosques. ¿Cómo se llaman los bosques de papel? Sí, sí, que se mueven así, que se quitan los troncos. Exacto, y ahí hay una raza de bosque increíble, que es de alto, no sé cómo le llaman esta escritura, pero que existe solamente en esta zona. Entonces, por eso la conexión está aquí. Y para el visitante, la gente que van a ver las exposiciones, pero también científicos, en la COP sería interesante poner esto, le permite conectarse, sentir, ¿no?, cómo es allá, y después lo pasa a esta información fundamental. En Colombia, en el sector de Medellín, en Antioquia, donde hemos trabajado ahí con Patricia, y unos puntos increíbles. A mí me sorprendió mucho ahí la fuerza de la diversidad y la cantidad de bosque que hay alrededor de una ciudad como Medellín. No lo imaginaba, vas a un cerro es algo, el cerro del otro lado es algo, y adentro de la ciudad igual hay estos montes que existen, que son preservados. Entonces hay una serie es un conjunto, es un esfuerzo con mucha energía aquí. Yo con mi asociación Conversación du Monde hace 15 años que hacemos muestra multimedia en todo el mundo, como lo decía, pero hubo más que esto, hubo aquí una real conexión con gente del terreno, ¿no?, que trabajan localmente. Y el programa Bosque Andinos fue muy fuerte en esto. Otra vez Verónica, Albert y gente a nivel local increíble que hacen un trabajo genial. Les felicito en realidad para todo esto. Y claro, el ayuda de COSUDE, de la Embajada de Suiza, fue fundamental para la fase de Chile y de Colombia que hemos desarrollado y más. Entonces, para amplificar, digamos, el reach de este tipo de proyecto. Y después un montón de partners a nivel local. Hay 1000 logos, así que he puesto un par de más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un poquito de repente la plataforma. Estamos aquí para esto. Ya. ¿Cómo se quita esto? Entonces, aquí es la página del proyecto y ahora, después de esta introducción, podemos entrar en 2 países no más para empezar. En Perú, donde fuimos a documentar estos bosques de Rotucocha
el Centro Nacional de Ampay y Cunaya, donde un proyecto muy interesante de participaciones con los comuneros. Recién hemos añadido la parte de Ecuador, ¿no? con varios puntos de entrada también, siguiendo la mancomunidad del Chocó andino. Vamos a entrar. Y hemos añadido aquí como una base de información para todo lo que es el sector educativo. Los profes pueden entrar aquí, adentro de los bosques andinos. Aquí hay un montón de información, digamos, general para que ellos tienen como los datos factuales para iniciar antes de subir adentro de un bosque, ¿no? Porque a veces los jóvenes entran en el bosque directamente, pero es bueno para ellos tener un poco de guidelines sobre los puntos fundamentales. Y de misma manera hemos hecho un capítulo sobre las amenazas y los puntos que hay que proteger, ¿no? Eso todo fue hecho con el programa Bosques Andinos. Si voy aquí adentro de una experiencia, vamos a ir, no sé, de repente en Perú, por Rotococha. Voy a mostrar dos ejemplos porque no hay mucho tiempo también y afuera hay información que se puede ver. En Rotococha, cuando entras adentro de un sector, tienes la posibilidad de conectarte directamente con el motor de la realidad virtual, ¿no? Que va a venir en poco tiempo. Y también como el resumen de las cosas importantes de este ecosistema específico, ¿no? Entonces, lo que quiero enseñarle es sobre todo esta parte. Ya está. Aquí estamos dentro del motor. Es algo súper innovador. No existe este nivel de tecnología todavía que llega a mezclar elementos multimedias adentro de una interfaz en 360. Es como lo decía antes, aquí estamos adentro de un computador, ¿no? Entonces tengo una interfaz donde yo puedo moverme a todos lados, mirar todos los detalles. Yo puedo dentro de esta interfaz decidir de hacer un close-up de un elemento. Aquí es ¿cómo se llama? El dam de represa de Rotococha. Y alimenta toda la ciudad de Abancay. Entonces permite una inmersión bastante realista porque es una foto real tomada en drone y compilada con 47 fotos. Y adentro de esto, pues añadir elementos de información multimedia. Por ejemplo, este puntito aquí, lo activo y viene algo. Estoy con el hotel, ya está. Y ahí es una información que lo hemos puesto en español y en inglés, ¿no? Y más bien hay un montón de trabajo de traducción que hay que pensar. Pero para empezar está aquí. Y ahí explica la importancia de estos coches a nivel cultural para los comuneros de los sitios. Y finalmente es interesante porque en nuestros programas que hacen allá se ven que se involucran también los comuneros de misma manera para cuidar estos pockets de agua que son fundamentales para la ciudad. Entonces vas así descubriendo el ecosistema y puedes saltar de un sitio a sitio. Entonces me voy por aquí, por ejemplo. Aquí es una vista desde arriba de la laguna, ¿no? Y vas descubriendo los elementos que caracterizan el ecosistema local. Entonces, según el internet es rápido. Aquí en el hotel, no sé, estamos muchos conectados, de repente es un poco difícil. Jorge, aquí, como lo decía antes, son comuneros presidentes aquí que ayudan a preservar los sitios. Y puedes viajar de sitio a sitio. Aquí, por ejemplo, es el icono para viajar adentro de otro elemento. Ya, la laguna está aquí, hop, y me teleporté, estoy adentro de ese sistema. Y aquí estás en este bosque que es muy poderoso. Podemos aquí añadir informaciones, aquí sobre el
el previs y vas caminando. La mapa que está aquí permite una navegación directa en unos puntos, por ejemplo, aquí me voy a la ciudad de Abancay, vamos a ver. No sé, ya está. Internet no está en la voz. Más bien estamos trabajando y ya existe la versión que no necesita internet. Eso es muy interesante porque puedes ir en comunidades con un proyector, algo así, o un casco virtual, o un sector donde no hay internet, y puede mostrar toda esta experiencia localmente a los comuneros, ¿no? Para involucrar aún más. Entonces, nada, pues vas navegando en estos diferentes sectores. Vamos a ver una última vista. De repente, a mí que me gusta es el que lancé en el slide antes. Es adentro de Ampay. Ya está. Vemos de nuevo el amigo Jaime, y adentro de esto hay un montón de informaciones que se puede descubrir. Aquí es un lugar donde hay muchos colibríes, entonces era un placer de ver con Jaime qué tipo de aves se podía poner. No sé si escuchan. Hay un ambiente sonoro en 3D, es decir, según las escenas, puedes escuchar. Eso participa a la inmersión. Otra vez aquí está en un computador para mostrar a todo el mundo a la vez, pero la real experiencia es con el casco virtual, ¿no? Y ahí igual, mueve la cabeza y escucha el sonido a la derecha, a la izquierda. Entonces es súper espacial e inmersivo para transmitir estas emociones, ¿no? Entonces, vamos, para terminar, voy a enseñar un enseñamiento que hemos hecho recién, que a mí me pareció genial. Vamos a ver con esto. Ya está. ¿Cómo dice? A ver, ya está. Esto es un pequeño resumen. Vieron afuera, había unos paneles de madera, ¿no? Con unas fotos de bosque. Es una versión que hay varios usos de este material. Un uso es de hacer una mini expo que llamo pop-up, que es fácil de transportar, está hecho en madera reciclada, y lo presentas con universidades o en el centro de nuestra ciudad. Puedes crear un punto aquí con pilares de cada bosque, aquí es solamente en Perú, y al centro pues el pedestal con el casco virtual, y la gente proban y se inmersa. Y cuando pones el casco de Noise Cancellation, ya no escuchas los carros, pero escuchas los colibríes de 4.000 metros de altura. Entonces es muy interesante trabajar sobre el aspecto sensorial para difundir estos temas. Entonces ahí hemos hecho, adentro con Claudia y la Católica, hemos hecho una primera muestra piloto, y que después fue recién en junio, y de que se constituía de los paneles que ven afuera, pero de proyección también, y de unas cosas virtuales. El feedback fue increíble, es decir, todos los estudiantes le encantaron mucho. Había que probar qué le gustaría más. De hecho, un montón le gustaron la parte virtual. Le gustaría compartir la plataforma si quieren ver más contenido en clase que involucra aprender con estos partes virtuales. Todos dicen sí, full. Así que de este lado fue un muy buen éxito. Y unos comentarios, testimonios que me gustó mucho es que, no sé si se lee, es muy chiquito, pero por ejemplo dice, me ayudó a conocer más del Perú. Estaba sobre Perú nomás para empezar, ¿no? Estamos llenando de verde, de bosque, y queremos conservar así. Es lindo testimonio. Me gustó sentirme parte del ecosistema. Puedes descubrir los paisajes desde cerca como estuvieras allá. No sé, sobrevolar sobre los distintos bosques, ¿ya? Entonces, para mí esto fue un eye-opener, es decir, he visto que no solo a nivel técnico era un challenge, era bueno hacerlo y funciona, pero también impacta mucho a la gente y muchos tipos de público.
que sea profesional de los bosques como ustedes, por eso en la COP va a ser interesante trabajar este tema, pero también las próximas generaciones, que le involucra súper haciendo esto. Entonces, después de esto, ya nos preguntaron ya 4 veces para venir con estas experiencias virtuales y mostrar los bosques andinos en varios ferias ambientales. Así que es el principio de algo que veo muy positivo, que va a ayudar un montón de, digamos, la iniciativa que se crea aquí y a sensibilizar sobre estos bosques. Los próximos pasos para mí sería de repente mañana o viernes de encontrarme de nuevo con Ecuador, Colombia y Chile para afinar muchos contenidos que hay que poner en la plataforma, pero no hay mucho tiempo, así que les dejo. Muchas gracias por su atención.